Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Polémica en Redes. Luis Ignacio Lula da Silva volvió a ganar la presidencia de Brasil. Entre su primer triunfo en las urnas y el del pasado 30 de octubre pasaron casi 20 años, mismos en los que también han pasado muchas cosas. Acusaciones de las que fue absuelto, pero por las que estuvo preso, golpes de estado blandos y un gobierno de un ultraderechista que retrocedió todos los avances tanto de Lula como de su sucesora, Dilma Rousseff, en, por ejemplo, el combate a la pobreza. ¿Qué significa este regreso? ¿Con cuánta fuerza y capacidad llega? ¿Qué contexto internacional y local vale la pena considerar? Para responder estas preguntas convocamos a un panel de personas expertas. Como siempre, agradezco muchísimo aquí en Foro la presencia y la compañía de Luis Ángel Hurtado, director general de Comunicación Política Aplicada y del Laboratorio de Tecnopolítica, propio, por supuesto, de la UNAM. Bienvenido, tocayo, gracias. Gracias, Luisa. Pues para mí siempre un gusto estar aquí en Polémica en Redes. Ay, todo nuestro. Por eso te seguimos tomando la palabra. Muchísimas gracias. A la distancia y por un ratito, porque está muy solicitada esta noche, pero va a regresar la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches y encantada de estar aquí como siempre. Y Claudia Martínez Hernández, en vivo y directo desde Brasil, conductora, por supuesto, de Canal 14. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar aquí en este espacio con ustedes en Polémica en Redes. Pues si les parece, quisiera empezar con una primera ronda. Si te parece, doctor, antes de que te vayas, primeras impresiones de estas horas tras confirmarse ya el triunfo de Lula da Silva y sobre todo de lo que vimos en redes sociales, porque también sabemos que mucha de la manipulación previa, durante y post se hace ahí. Bueno, pues yo creo que una parte es que aunque ya se declaró formalmente y oficialmente el triunfo de Lula, esto no ha terminado y creo que ese es un dato importante porque todavía hay, digamos, una revuelta en un sentido más civil de parte de los seguidores de Bolsonaro y eso creo que es un elemento que tendríamos que tener en el ojo, no creer que este proceso, por lo menos en esta etapa ya concluyó del todo y darle seguimiento. Evidentemente en términos, digamos, del triunfo formal, oficial, ayer mismo ya líderes del mundo, el mismo Tribunal Electoral en Brasil ya anunciaban y daban por ganadora a Lula da Silva, y otro elemento es que incluso el hijo de Bolsonaro salió con en redes sociales a felicitar, bueno, no a felicitar, pero a declarar que ganó Lula da Silva y que pierde la opción de Bolsonaro en la presidencia. Pero esto es algo así como la crónica de perder ganando, porque en realidad, y creo que de eso vamos a poder platicar mucho, hay un escenario que es muy complicado para quien gana en este momento la presidencia, pero no necesariamente gana en términos de mayorías en el Congreso o en el Senado, y mucho menos en términos de una elección que se antojaba con un diferencial un poco más holgado. Es una elección de 50 a 49, ¿no? 50% a 49, que realmente fue de, digamos, el cardíaco, para decirlo de alguna manera. El final sí se esperaba como un poquito de más fiesta, holgado 2 o 3 horas antes, y la realidad de lo que vimos es que pues deja esto un escenario muy complicado que hay que también tenerlo en mente para no despertar estas, digamos, esperanzas que de repente creo que exageramos en términos de ya el triunfo de la izquierda. Efectivamente lo es en un sentido simbólico, pero no lo es del todo dada la composición incluso del gobierno que tiene hoy Lula da Silva. Claudia, además de pedirte que sumes tu análisis, quisiera agregar un par de tweets a la mesa para que vayamos comentando. Uno es de Vanessa Vallejo, que dice lo siguiente: hoy es un día fundamental para Latinoamérica. Brasil decide entre socialismo y libertad. Bolsonaro se enfrenta hoy a una mafia poderosísima. Si gana, será el triunfo de los individuos libres sobre el aparato socialista que, entre otras cosas, se ha hecho con la justicia. Y déjame sumar, digamos, este tuit a otro del propio presidente Felipe Calderón, que dice, mexicano, expresidente mexicano: en el foro 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad, Democracia y Libertad en Madrid, tuve el honor de compartir panel con los expresidentes Ernesto Zedillo de México, José María Aznar de España, así como el juez y ahora senador Moro de Brasil. Disertamos sobre el futuro de América Latina. Y me parece que todos tenemos muy claro y todas tenemos muy claro por qué no nos gusta Bolsonaro, ¿no? Lo que no gusta es su misoginia, su homofobia, su negacionismo de vacunas y bueno. Pero lo de Lula es un poco más complejo de analizar y parece que tiene que ver con esta campaña justo sobre una supuesta corrupción y una supuesta amenaza a la libertad. Siempre la derecha hace una campaña diciendo cualquier cosa que sea izquierda es anti-libertad. No sé si tienes esta misma percepción.
Sí, en realidad, bueno, la campaña de Jair Bolsonaro obviamente profundizó y creó una gran división y una polarización pues brutal en este tema de o eres de izquierda o eres de derecha, no eres de centro y mucho menos tolerante, ¿no? Lo que se percibe en las calles de Brasil, tuvimos la oportunidad de estar en la primera vuelta en Río de Janeiro, y en la segunda vuelta aquí en Sao Paulo, es que justamente el tema es que si tú eres candidato de Jair, si tú eres seguidor de Jair Bolsonaro, tienes que ser de derecha, tienes que ser blanco, tienes que ser de una posición económica bastante favorecida, tienes que ser conservador, tienes que ser evangelista, apoyar los valores de la moral, el bienestar, estar en contra del matrimonio LGBTQ+, en contra de los programas sociales, porque consideran que muchas de las personas beneficiadas en realidad no quieren trabajar, etcétera. Y si sigues a Luis Ignacio Lula da Silva, tienes que ser una persona desfavorecida de las clases más pobres, tienes que ser negro o afrodescendiente o indígena, o tienes que formar parte de diversos grupos sociales desfavorecidos de cierta manera, con violaciones a los derechos humanos, mujeres, etcétera, que no permitan tener como un cierto perfil diferente en el que puedes decir, bueno, puedo ser de una clase acomodada, pero también ser de izquierda, ¿no? Son en realidad los menos. Desgraciadamente ha estado como bastante polarizado el tema de las personas que siguen a los candidatos. Hemos encontrado también perfiles combinados y obviamente menos, bueno, tuvimos la oportunidad de ir al centro de votaciones donde estuvo Lula da Silva en San Bernardo, donde emitió su voto, y ahí nos encontramos una foto muy emblemática de una pareja de novios que llegaban. Uno llegó con su playera amarilla de ser bolsonarista y la otra llegó de rojo con su sticker de Lula, ¿no? Dices, bueno, puede ser que ahí haya un tema de cierta tolerancia. Los entrevistamos, nos dio mucha felicidad tomarles una fotografía de esto que reflejaría como este tema que dices, no tienes por qué tener polarización, no tienes por qué ser intolerante, ¿no? Y es en lo que cayeron mucho los candidatos. Obviamente los spots de las campañas y aquí en Brasil era uno tras otro y por parte de ambos candidatos en realidad. O sea, el spot de Lula era: no queremos las armas, no queremos el beneficio para los empresarios, no queremos que sea la intolerancia religiosa, no queremos que solamente se apoye a los evangelistas, no queremos que frenen los derechos de las personas LGBTQ+, no a Jair Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Y al contrario, los spots de Jair Bolsonaro decía, ¿quieres que que Brasil regrese al comunismo? ¿Quieres que Brasil sea un país en donde solamente se beneficia a los pobres? ¿Quieres que Brasil deje de apoyar el sector empresarial? Entonces no votes por Lula da Silva. Entonces dices, bueno, ¿por qué tendríamos que tener esta polarización? Finalmente das tu perspectiva, ofreces tu plan de gobierno y dejas que la sociedad decida, que finalmente lo hizo, y bueno, no por mucho, 1.8%, ya se lleva el triunfo. Lula da Silva iba a tener un histórico tercer mandato. Claudia, pues digo, claro, nadie lo vivió como tú ahí tan cerca. Quizá parte de esta polarización también la hicimos los medios de comunicación y por supuesto las redes, ¿no? Luis, nos decían muchas de las coberturas y muchos de los analistas, es que es una elección entre extremos. Pero de repente cuando uno analiza, por ejemplo, esto que nos dice Clau, ¿no? Pues negar los derechos a cierta población y que esa población tenga los derechos no son extremos, ¿no? Uno es un extremo y el otro más bien es pues de izquierda a centro. Y si vemos justo a los vicepresidentes, digamos, las apuestas de fórmula de ambos, Lula tampoco es para nada el comunista radical de izquierda que muchas y muchos quizá quisieran, ¿no? Justo esta narrativa ha estado muy posicionada con ciertas palabras clave en las redes y sé que tú mejor que nadie lo has estudiado. Claro, bueno, primeramente me sumo a los comentarios de Claudia en el sentido de que se ha hecho últimamente, no solamente la elección de Brasil, hay que ser claros en esto. En los últimos años, en diferentes elecciones en distintas partes del mundo, se ha empezado o se ha comenzado, digamos, a polarizar más, digamos, los espectros. O eres de izquierda o eres, digamos, de derecha. Y, digamos, los matices se han diluido. Ya no puede ser ni de centro o en llegado momento se habló de una tercera vía, ¿no? Una tercera opción, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, por supuesto, en los últimos, yo diría, 10 años, esto se ha venido diluyendo.
y justamente o tomas partida acerca de un polo o del otro. Y las redes sociales justamente pues han propiciado, digamos, el campus o el campo para que se pueda, digamos, es el campus fértil para que tomemos partida. Los efectos famosos, los famosos filtros burbuja o las cámaras de eco, pues provocan eso. Tenemos interacción con aquellas personas que son afines pues, a nuestros gustos, a nuestros pasatiempos, pero sobre todo también a nuestro pensamiento ideológico. Uno convive, digamos, con la gente que en determinado momento te muestra el algoritmo con la gente pues, que comparte ciertas afinidades políticas. Y eso ocurrió. Nosotros desde el Laboratorio de Tecnopolítica analizamos justamente el día de ayer tres hashtags o 3 tendencias que se dieron precisamente con la elección, digamos, de Brasil. El primero de ellos, pues hicimos una nube de palabras que es parte, digamos, del trabajo que venimos haciendo en el laboratorio. Y en esta nube de palabras hicimos una recopilación de aproximadamente 78,312 tweets, y de los cuales, pues bueno, que estamos viendo en pantalla, las palabras que más sonaron, digamos, en torno al hashtag elecciones 2022 en Brasil, fueron pues Lula da Silva, Lula, Latinoamérica, pueblos, victoria, Silva, vuelta, voto y Bolsonaro, que son las palabras, digamos, más grandes, expresidente y izquierda. Si nos damos cuenta, la gente interactuó alrededor de Lula. ¿Cómo interactuó alrededor de ellos? Pues interactuó a partir de palabras como expresidente, izquierda, pueblos, voto, pero sobre todo Bolsonaro, que ahí lo estamos viendo justamente en pantalla, como precisamente el adversario, digamos, a derrotar. Y en cambio vemos que la gran mayoría de las personas que votaron o que hablaron sobre el polo de Bolsonaro, pues hablaron de Bolsonaro, presidente, encontramos palabras como derrota, reelección, retroceso, etcétera, etcétera. Entonces esto nos permite ver cómo pues, indirectamente la ciudadanía comenzó o los usuarios, por lo menos de Twitter, comenzaron a hacer, digamos, estas percepciones acerca, digamos, de alguno de los dos candidatos. Estamos viendo justamente en pantalla la gente que habló a partir del hashtag de Bolsonaro. Hicimos una recopilación de 34,352 tweets. Y miren qué curioso, con el caso de Bolsonaro, vean las palabras que la gente utilizaba. Era Lula, por supuesto Silva, mandatario, Luis y ultraderechista, o se encasillan al mandatario con la palabra ultraderechista. Bueno, él también solito se puso ahí sí, un poco, claro, ¿no? Él solito se coloca, pero la gente lo replica, ¿no? Lo replica, los medios de comunicación lo replican. Pero aquí es curioso, en lugar de que fuera una cuestión que se destacara el nombre de Bolsonaro o el tema, digamos, de conservadurismo, familia, etcétera. O sea, que sí, son palabras digamos, que ¿no? se asocian, digamos, con el personaje. Aquí vimos que fue todo lo contrario. Oye, personas que interactuaron con Bolsonaro, pues hablaban con Lula, etcétera, etcétera. Y curioso en el mapa que nos presentabas primero la palabra Latinoamérica, ¿no? Como que había mucha claridad de que era un tema regional, no solo local. Por supuesto, que es una parte, digamos, que hablamos de una ola, digamos, latinoamericana que se está dando en diferentes partes, digamos, en distintos países, digamos, de Latinoamérica. Y el triunfo justamente de Lula, pues suma, digamos, todo esto y la gente lo está expresando. Pues tenemos un minutito, entonces, si les parece, les voy a compartir la encuesta que le estamos haciendo el día de hoy a nuestras audiencias para que tengan tiempo en la pausa de reflexionar y puedan votar con nosotras y nosotros, que es la siguiente. Está a través de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. ¿Cómo pinta el futuro de Brasil luego del triunfo de Lula da Silva? A, optimista, B, pesimista, C, no lo sé, o D, abrimos para que opine usted en @canal14mx. Regresamos después de unos minutos de pausa. Quédese en sintonía con Polémica en Redes. Bienvenidos a 50 de Cervantes. En el mundo hay lugares fantásticos, llenos de magia e historias sorprendentes que terminan por encantar a cualquiera que los conozca. Un ejemplo bastante claro es Corea del Sur. Su historia, tan antigua como moderna, es el hogar de cientos de datos curiosos. ¿Listos para conocer algunos de ellos? Jeju es la isla más grande de Corea del Sur, donde se encuentra el punto más alto del país, Hallasan, un volcán extinto que desde 2011 forma parte de las 7 maravillas naturales del mundo. Otra cosa interesantísima es su idioma.
El Hangul fue creado por el rey Sejong en 1443 y se habla en las dos Coreas. Puede ser escrito tanto horizontalmente de izquierda a derecha como verticalmente, de arriba a abajo, con las columnas dispuestas de derecha a izquierda. Fácil, ¿no? Una de las supersticiones más conocidas es que asocian el número 4 con la muerte. De ahí que en muchos ascensores, hoteles u hospitales no haya cuarto piso. Lo mismo pasa con el número 14, 24 y más. Otra superstición es que en la sociedad surcoreana jamás debes escribir el nombre de alguien con rojo, ya que es un presagio de muerte. Eso se debe a que en la época de la guerra se escribían los nombres de los soldados fallecidos con su sangre. Corea del Sur es el país invitado al Festival Internacional Cervantino. ¿Listo para el gran intercambio cultural que nos espera? No te lo pierdas. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México. Identidad, acompañamiento, cultura. México donde te encuentres. TV Migrante está contigo. Solo por MX Play. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en hashtag Polémica en redes, particularmente hoy con el hashtag Elecciones Brasil. Claudia, Luis Ángel, permítanme presentarles algunos de los tweets con estampas del mero día de la jornada, el 30 de octubre. Y después, Claudia, si quieres, tú complementas con lo que viste con tus propios ojos y reportaste para los medios públicos. Primero, un tuit de Juan Pablo Villalobos que dice lo siguiente. Ayer el director de la Policía Federal de Tránsito de Brasil pidió votar por Bolsonaro en Instagram. Luego borró el post, que era ilegal. Hoy esa policía ha montado retenes, sobre todo en el nordeste, donde Lula tiene más votos, para dificultar y desincentivar el voto. Es un golpe de Estado. Otro tuit de El País que reporta algo que también tú nos contabas, Claudia, que dice lo siguiente. La diputada federal Carla Zambelli, aliada del presidente Bolsonaro, fue grabada este sábado sacando un arma en plena calle y cerca de la avenida Paulista de Sao Paulo, donde se concentraban los seguidores de Lula. Claramente había muchísima tensión, es decir, esta polarización de la que hablamos, esta, gran necesidad de que ganara uno u otro bando se tradujo no solo en las redes, sino en una confrontación, digamos, en la calle y en el actuar sobre todo público, que es lo que más llamó la atención para favorecer a uno de los candidatos que era el actual presidente, ¿no, Claudia? Bueno, por lo menos en una región. Sí, totalmente. Bueno, son dos muy buenos ejemplos del tema de la polarización y también del tema de la intolerancia, porque, bueno, por ejemplo, particularmente en este Twitter que mencionas, la cuestión de lo que ocurrió con la diputada Carla Zambelli fue bastante, obviamente dramático y como para incentivar cierto clima de violencia dentro de las elecciones, porque eso ocurrió el sábado en la tarde, justamente cuando se estaba realizando la caminata de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en la avenida Paulista, y eso ocurrió solamente como 6 calles de donde estaba haciendo el evento de Luis Ignacio Lula da Silva. Pero lo simpático es que lo que más se difundió fue justamente ese video donde se ve ella con el arma atrás de la persona. Pero es una secuencia en donde inicialmente, al parecer, habrían tenido una disputa en un restaurante donde estaba la diputada, con un simpatizante de Luis Ignacio Lula da Silva, un perfil de un joven afrodescendiente de clase media o de clase desfavorecida. Justamente esa es la otra parte. La diputada dice que él la agredió, pero ahí vemos que en el inicio del video ella es la que se cae. Discuten y finalmente ella, como está en una banqueta, se cae y después entonces el otro voltea, pero ya cuando estaba a ciertos metros, y si fuera posible tal vez repetir la imagen, el chico afrodescendiente ya va más adelante de donde ella está cuando ella se cae. No repararon en ello y entonces finalmente ella va atrás de él, el acompañante saca su arma cuando el Tribunal Superior Electoral había prohibido que 24 horas antes de las elecciones se portaran armas en las calles justamente por este clima de disputas y este ambiente candente en cuanto a las cuestiones de apoyar a un candidato u otro. Oye, Clau, perdón que te interrumpa. Bares, etcétera. Ahí, por ejemplo, el tema de las armas, que también es un asunto ahí como de decisión entre un candidato y otro. ¿Cuándo sí nos dices 24 horas antes? No, pero en general es un tema
tema que esté permitido? Sí, en general es un tema que ha impulsado Jair Bolsonaro, el tema de la protección. Es que, vamos, estamos viendo como bien lo decían, el Trump de América Latina es el mismo discurso de la enmienda constitucional, de la segunda enmienda de Estados Unidos de Trump, que está diciendo ustedes tienen que tener armas en su casa para protegerse, para proteger a su familia de los ladrones, léase izquierdista, léase de clase media, léase demócrata, ¿no? Que van a llegar a tu casa a llevarse tus bienes, ¿no? Entonces es como un discurso muy parecido al que incentiva Jair Bolsonaro con las organizaciones aquí, que sería el equivalente a las asociaciones nacionales del rifle de Estados Unidos. Bueno, solamente hay una, aquí hay diversas, ¿no? Entonces el tema de las armas y el lobby que tiene Jair Bolsonaro con las armas es una campaña total. Prohibió el Tribunal Superior Electoral no tener armas. Después le hacen una entrevista a la diputada y justamente ella miente en las redes sociales. También hay veces que justamente las redes sociales sirven para incentivar las fake news, pero en esta ocasión sirvieron para desmentir una fake news que ella misma había creado. Entonces fue bastante paradójico esto, porque a ella la entrevistan después y ella da una narración totalmente diferente de lo de las cámaras, de los diferentes ciudadanos que habían estado ahí. Ella dice, estábamos en el restaurante, él llegó, me agredió, me tiró y por eso pues lo perseguimos con el arma, ¿no? Y ahí las imágenes dicen que fue totalmente diferente. Entonces, bueno, las redes sociales ahora sirvieron para una causa de decir una verdad de un político que obviamente tendría que dar un ejemplo, lo cual no ocurrió. En una entrevista posterior le dicen a la diputada, usted sabe que no podría portar armas en la calle. Dice, conscientemente yo hice caso omiso de la determinación del Tribunal Superior Electoral porque este no es un órgano que permita que nosotros podamos, que pasen encima de nuestros derechos y yo como legisladora hago las leyes, ¿no? Entonces, bueno, vaya, ese es el ejemplo que se está dando dentro de la ciudadanía. Dices, bueno, si un diputado lo hace, porque yo, seguidor de Jair Bolsonaro, no lo puedo hacer. Y además es un clarísimo ejemplo de esto que dices, este falso discurso de libertad, ¿no? Porque mi libertad individual es más importante que cualquier institución, que es un discurso justo muy de derecha y es un vaso comunicante entre varios países, ¿no? Déjame poner, Luis Ángel, un tuit que viene con video de la usuaria Tania-RD, que justo habla de estos mismos bloqueos. Lo que está haciendo Bolsonaro debería ser un escándalo. La Policía Federal de Carreteras está haciendo operativos para obstaculizar que las personas del noroeste, bastión de Lula, puedan acudir a los centros de votación. No sé si ustedes también, pero fue una denuncia que yo vi una y otra vez durante la jornada del domingo. Y miren que estamos en México, ¿no? Se veía muchísima gente retuiteando y subiendo videos con imágenes como esta, ¿no? Gente uniformada, gente con un perfil como del campo, en muchos casos, tratando de llegar a la urna que le tocaba más cerca y no lográndolo justo por estos operativos. Amnistía Internacional decía por ahí que eran más de 514 denuncias, la mayoría gracias a las redes sociales. Bueno, mira, creo que ahorita acaban... Sí, perdón, en particular hubo cierta división porque esos videos también se consideraban ciertos como fake news. El Tribunal Superior Electoral desmintió ciertos videos de esos diciendo que no, o sea, que no incentivaran este tema de que no pudieron llegar a votar porque finalmente sí se les dio el voto, pero también se comprobó en otros videos que efectivamente había diversas caravanas que no llegaron a las votaciones. Perdón, para concluir nada más esta idea. No, adelante. Creo que era en el mismo sentido de Luis Ángel, porque solo lo veo decir que sí. Entonces... Sí, no, de hecho, un elemento que fue característico, y no solamente estas elecciones, desde el 2018 ha sido la abrumadora presencia de fake news, digamos, en los procesos electorales en Brasil. En el 2018, de hecho, fue uno de los elementos que consideraron muchos especialistas, en los cuales yo me sumo, que derivó justamente en la victoria de Jair Bolsonaro. Recordemos todos estos miles de fake news que se emitieron o se propagaron precisamente en a las distintas, digamos, usuarios de WhatsApp, con ideas justamente de que la llegada de la izquierda pues iba a provocar un colapso financiero, iba a haber mayor pobreza, iba a haber desestabilización, mayor corrupción, menos transparencia, autoritarismo, etcétera, etcétera, y que al fin y al cabo funcionó, o sea, hay que decirlo así.
muchas de las personas se externaron justamente con estos famosos exit polls que se hacen después, digamos, del el voto que realizan, digamos, en las urnas, pues emitieron que habían determinado su voto a partir de información que les llegaba vía WhatsApp y que muchas de esas se comprobó que era falsa o errónea. Eso justamente ocurrió en este 2022. En este 2022 se generaron muchísimas, entre declaraciones por parte de los distintos actores políticos o contendientes a la presidencia, entre, digamos, falsos videos o videos que son sacados de contexto. De hecho, esos videos que vimos en pantalla, muchos de ellos correspondieron a la elección 2018. O a otras elecciones, una de ellas ahí era de Colombia, otro que fue el caso justamente de Chile, etcétera, etcétera, que fueron sacados de contexto, digamos, colocados justamente en la elección 2022. Y también sobre ese caso, pues hubo muchos fake en cuanto a indicadores acerca de, por parte principalmente de Bolsonaro o de toda la estrategia que traía Bolsonaro, para justamente pues decir todo aquello que se le ha cuestionado a la izquierda, autoritarismo, cooptar libertades, todo lo que tiene que ver justamente con pobreza, corrupción, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahora, ¿por qué no tuvieron tanto efecto? Yo me reservo eso, porque si no hubieran tenido efecto, todas las encuestas previo, digamos, a la primera vuelta electoral que se llevó, pues indicaban que Lula da Silva iba a ganar por un margen completamente pues amplio, o sea, más de 10 puntos. Y cuando vemos la primera, digamos, esta fotografía de la primera, digamos, vuelta, pues vemos que no fue tan amplio. Y ahora vemos esta segunda vuelta que la diferencia fue menos de un punto porcentual. O sea que, bueno, que ya lo vemos, digamos, a magnitudes, pues sí, el padrón electoral en Brasil pues es muy grande y ya cuando lo vemos traducido en votos, pues fueron más de 2 millones de votos. En ese sentido, pues bueno, sí, son bastantes, pero realmente en el porcentaje no fue así, no es una victoria tan contundente. Esto pues nos deja ver por los efectos de los discursos polarizantes o discursos que incitan a la violencia, al odio y por supuesto de la desinformación vía las distintas redes sociales. De hecho, Bolsonaro tuvo más votos en esta primera vuelta que en la primera vuelta de 2018, ¿no? Lo cual es escandaloso que su gestión con momentos como este, a ver si lo podemos ver del diario.es, Bolsonaro advierte que la vacuna contra la COVID-19 podría convertir a los humanos en cocodrilos. Si eso no desgastó una presidencia, claramente nada lo iba a hacer, ¿no? Doctora, para darte la palabra nuevamente y dándote la bienvenida, quisiera que escuchemos brevemente, es un audio bastante largo, pero vamos a escuchar solo unos segunditos, un programa de La Base, este podcast que hacen algunos integrantes del partido Podemos en España, que dice los principales bulos o fake news o noticias falsas lanzados contra Lula. A ver si podemos escuchar unos segunditos, porque la mayoría de estas noticias falsas tienen un hilo conductor. Entonces lo escuchamos y volvemos a analizarlo. Me dicen que no lo tenemos, pero bueno, básicamente lo que analizan en este programa son... no, que ya no tenemos, perdón, este baile. Ahora sí vamos a escuchar. Los grandes hits de la campaña sucia contra Lula para estas elecciones, y os voy a comentar 3 de ellos. El primero tiene que ver con una serie de descalificaciones, ¿no? Que se están vertiendo contra la mujer de Lula, Rosángela da Silva. Una, por ejemplo, es decir, por tierra, mar y aire, que esta mujer es devota de una religión afro-brasileña, es decir, que no es cristiana. Bueno, esto hay que entenderlo teniendo en cuenta que los evangelistas son uno de los nichos clave de Bolsonaro. Exactamente, lo contabas antes, y con eso mismo tiene que ver también el segundo bulo estrella que fue lanzado desde el propio equipo de Bolsonaro. Si Lula gana, cerrará las iglesias. Cerrará las iglesias y los... Bueno, el podcast es bastante bueno y bastante más amplio. Ahí pueden escuchar con este humor, además bastante crudo, el análisis completo. Pero todo tiene que ver con descalificar a Lula en un sentido como de religiosidad, ¿no? También se hablaba de esto, como hay que escoger entre valores cristianos, evangélicos y lo otro. Cuando en realidad Lula agradeció a Dios, o sea, para nada ha dicho, ¿no? No se ha, digamos, desmarcado de ninguna religión. ¿Por qué justo esto, y particularmente en Brasil, fue tan importante en una contienda como esta, doctora? Pues porque mira, los últimos años, yo diría la última década, los evangélicos como un grupo no solamente religioso, sino de poder, porque tienen derechos y tienen representantes políticos y porque han crecido enormemente en términos de presencia en toda la vida pública brasileña, pues realmente están ahí. Y entonces han sido, bueno, son el bastión de Bolsonaro, y parte del discurso que tienen, algunos de ellos, la inmensa mayoría, un discurso muy tradicional en un sentido
sentido, pues que de repente sí suena a Edad Media, cosas que en México sí se superaron, yo te diría incluso hace pues casi un siglo, ¿no? Esta separación de la Iglesia y el Estado, y que en Brasil no ocurre así. Entonces, lo que vemos es esta disputa por el campo de lo religioso y que incluye valores sociales muy potentes como el de la familia. La familia es un valor que tiene cooptada la derecha, esta derecha evangélica aún más, y por tanto Bolsonaro se hizo de eso con un discurso además muy agresivo en el sentido de abiertamente decir, por ejemplo, no, la mujer tiene que estar, bueno, en la casa y cuidando niños y teniendo hijos además. O sea, sin ningún pudor, ni siquiera así, y además siendo un personaje que ha sido divorciado. Entonces, ¿cuál es el detalle con esto? Que Lula, sí hubo un momento en que la campaña empezó a ser muy fuerte en su contra en términos de este manejo que puede llegar a lo ridículo. Como, ojo, también hubo fake news que hablaban de la parte de Bolsonaro, que de repente que era caníbal y que también, o sea, también es como muy burdo, pero tiene impacto. Y en el caso de la religión, tan le pegó a la campaña de Lula, que Lula empezó a hacer ya un discurso mucho más apegado a la religión. Creo que para nosotros como que excede esto de la mención a lo religioso, no estamos acostumbrados y creo que no nos gusta oírlo en la parte política, pero Lula sí empezó a exceder, bueno, no sé si exceder, pero a mencionar de manera muy, muy consistente, y tal vez escucharon en el discurso que dio ayer ya digamos, de triunfo, de lo primero que menciona es agradecer a Dios, y sí, tiene que ver con esto, con un poco desnivelar este discurso que ha estado muy presente contra él, lo cual además voy a agregarlo, es ridículo porque Lula gobernó 8 años el país y después con Dilma se echaron otros 6 años como grupo, como equipo. Entonces, todas estas fantasías de lo que hablan en términos de una izquierda radical, comunista, come niños, anti-iglesia o anti-religión o anti cualquier credo, es absolutamente irreal. Todavía un personaje desconocido podrías atribuirle. Pero cuando has visto a alguien tantos años y más aún en el poder, bueno, pues habla de otras cosas que yo creo que en algún momento sí hay que discutir, colegas, porque el punto de que el puro fake news por sí mismo convenza, es obvio que toca otras fibras, y toca fibras que pueden justificar, pero que no son la explicación del todo, ¿no? Ya nos hablará Luis Ángel en el siguiente bloque al respecto. Normalmente justo son temas que hablan directo a nuestra entraña, no al cerebro, los que logran trascender como fake news y viralizarse. Pero bueno, doctora Luis Ángel, Claudia, si me permiten, vamos a una pausa. Déjenme tomar unos segunditos para leer los comentarios de nuestra audiencia a través de Twitter. Por ejemplo, @Tavera nos dice: Brasil tiene la oportunidad de recuperar su lugar en Latinoamérica y el mundo. Hablaremos de esto más tarde. En YouTube, Manuel García dice: Lula va a necesitar todo el apoyo de la CELAC para consolidar su gobierno, pues la derecha internacional lo va a tratar de descarrilar. Enrique Rodríguez, también en YouTube, nos dice: gran gusto que ganó Lula, pero le espera una tarea difícil, ya que tiene en contra a los diputados afines de Bolsonaro. JCH dice: complicado, pues sus opositores le harán la vida pesada mientras puedan al nuevo gobierno. Patricia Jorge: el miedo al cambio es lo que no nos hace caminar hacia adelante. Enrique de Luna: no creo que con Lula da Silva cambie mucho Brasil. Ana Dardo nos dice: difícil por la división social tan profunda, ojalá que el pueblo reflexione y apoye a Lula. Y Ekaterina Rojas nos dice: nada asegura que vaya a ser diferente. Pues por ahí van los comentarios de nuestra audiencia. Les recuerdo que está ahí vigente nuestra encuesta y le compartimos los resultados a la vuelta de esta pausa. Esta semana hablaremos de desbalances hormonales. ¿Qué quieres saber sobre los desequilibrios hormonales? Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5554 650224. Consulta directa, en vivo, martes, 11:30 horas. Por Canal 14. ¿Quién se creen los dos que son para hacer esto? Tenemos que huir de aquí, no podemos hacerlo ahora. Cinema 14 presenta Somos lo que hay. Función estelar. Lunes, 22 horas.
por Canal 14. Hola, te comunicaste con la línea 144 de atención, contención y asesoramiento sobre violencias contra las mujeres. Línea 144, buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, mi marido me pegó y estaban los nenes justo adelante. La línea 144, en el marco, digamos, de la pandemia, se considera un trabajo esencial. Ahora bien, se consideran esenciales por un lado, pero por sobre la continuidad de la precarización laboral de quienes ejercen dicho trabajo. Nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida el Estado ni la policía. Nosotras seguimos ganando las calles. Nosotras no vamos a abandonar las calles. Y no las abandonamos las calles. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a nuestro tercer y último bloque. El día de hoy estamos analizando el hashtag Elecciones Brasil. Quisiera ampliar nuestra mira ya no solo a ese país, sino a la región, porque como ya nos decía el profesor Luis Ángel Hurtado, Latinoamérica fue la palabra que se utilizó junto con esta discusión. Y quisiera que viéramos un tuit de una cuenta que se viralizó un montón, @elemental, y dice: en la primera imagen pueden ver el mapa político de América Latina en el 2018, y es un mapa que está pintado, digamos, completamente de azul, considerando al azul la derecha, y unos pocos países de rojo. Y luego dice, en la segunda, el mismo mapa en 2022. Los gobiernos reaccionarios solo fueron un error, y ahí pues la América Latina pintada de rojo. Este meme ha tenido 1 millón de submemes, ¿no? Unos que dicen, bueno, es que este país en realidad no es tan de izquierda, bueno, en este les gusta Taylor Swift, ¿no? Ha habido todo tipo de variantes humanamente posibles, pero sí quisiera hablar de esto. ¿De verdad estamos viendo una América Latina pintada de rojo, como creo que muchas y muchos querríamos, o efectivamente hay que matizar, sobre todo, como decíamos ahorita en el corte, para no generar expectativas que después puedan cobrar factura? Hay congresos en contra, hay un poder judicial muy activo que ha dado golpes de Estado, hay una presión internacional, ¿no? Claudia, si quieres empezamos contigo. Este mapa que fue compartido como con mucha esperanza, ¿qué tan certero es a tu juicio viéndolo desde allá? Pues mira, a mi juicio y después de lo que vimos y vivimos aquí en Brasil la noche de ayer y pues el tiempo que hemos estado aquí en esta cobertura, realmente la gente sí está muy esperanzada, la gente sí está muy creída en este discurso de que ya somos toda América Latina de izquierda, ya somos en pro de los programas sociales para sacar a los pobres, ya estamos en pro del derecho de las familias, de todo lo que se viene, ¿no? A nivel político, por ejemplo, al menos el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, ya el presidente electo para el 1 de enero, ha hablado 4 veces, en los últimos 2 días ha hablado 4 veces de la unificación de América Latina. El sábado dio su conferencia de prensa y después dio un discurso en la Avenida Paulista, en donde dio un mensaje: no vamos a dejarnos afectar por la Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Nosotros vamos a hacer nuestro propio bloque comercial, vamos a impulsar a América Latina. Citó el Mercosur, citó el UNASUR, lo repitió después en la noche. En su discurso en el Centro de Convenciones Internacionales, en donde dio su discurso inicial, y después también en la Avenida Paulista frente a sus seguidores, el mismo tema, diciendo, bueno, ya regresó Brasil a la esfera nacional, ya regresó a la esfera internacional, vamos a recuperar nuestro poder y vamos a meternos para fortalecer América Latina. No mencionó obviamente de izquierda, pero sí, pues sabemos que México, Colombia, Honduras, Chile, Argentina, ya con el abrazo súper efusivo que nos contagió de alegría que se dieron hoy el presidente Alberto Fernández y él, bueno, una imagen dijo más que 1000 palabras, ¿no? Y llegando hasta Brasil, entre diversos otros países también, ¿no? Entonces, bueno, él sí, básicamente yo considero que lo mira como un bloque unido, y también pues obviamente mencionando que no van a tener pues como de cierta manera
ninguna connotación con acuerdos que no les sean favorecedores a Brasil. Está diciendo, sí, vamos a llegar a retomar el liderazgo y a quitar el aislamiento y dejar de ser los parias en donde nos tenía situados Jair Bolsonaro en los últimos años, pero no vamos a aceptar aquellos acuerdos comerciales que sean desfavorecedores para Brasil porque no vamos a ser un país de manufactura, ¿no? Y bueno, por la otra parte, por la parte latinoamericana, todos los gobiernos de izquierda ya han saludado al presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva en aras, obviamente con la gran esperanza de fortalecer lo que justamente revela el mapa que acabas de mencionar, ¿no? Ya obviamente las personas de otras tendencias políticas podrían decir, pero no tanto, pero no es tanto en esos países, bueno, sí es una figura, pero no tan profundizada. Pero bueno, eso es al menos lo que se ha respirado en la experiencia que hemos tenido acá. Luis Ángel. Híjole, comparto varios de los comentarios de Claudia, por supuesto, pero yo veo también un escenario complicado, sobre todo por la gran expectativa que se está generando en la región, en la cual pues hay una gran demanda, por supuesto, por búsquedas de igualdad, reducir pobreza. Una deuda, ¿no? Sí, exactamente, hay una deuda histórica. Y es también un efecto dominó que se está viviendo en la región, porque recordemos que esta región pues, ha sido también de las más golpeadas en los últimos años. Venimos, muchos países que integran precisamente Latinoamérica, pues pasaron por regímenes autoritarios, por dictaduras, por golpes de Estado, etcétera, etcétera. Y que pues ya vivieron, digamos, el polo de la derecha y la ultraderecha en llegado momento. Y pues ahora lo que buscan justamente es una opción distinta, una opción que le dé esperanza a la sociedad, justamente a la gente más vulnerada, para que justamente haya un cambio de fondo. Sin embargo, hay que ser realistas también en esto. No todos los países en la región lograron justamente ganar la presidencia y tener el parlamento de su lado, o por lo menos la mayoría. El caso de Brasil es un claro ejemplo. Gana justamente Luis Ignacio Lula da Silva, pero no tiene el parlamento, no tiene la mayoría. No gana tampoco las provincias o las alcaldías más importantes. Aquí vemos también un voto cruzado interesante por parte de la gente en Brasil. El caso de Colombia es igual, no logra justamente una mayoría, etcétera, etcétera. Y así podemos hacer una ocultación. El caso de Chile también es algo interesante. Sí gana la mayoría, pero ¿qué creen? En el referendo justamente que buscaba la reforma, digamos, a la Constitución, pues que en llegado momento se le cuestionó la Constitución de Pinochet, pues la gente dio un revés en todos los sentidos. Entonces, no vemos un matiz claro, o por lo menos decir, bueno, todo ya se pintó de izquierda y ahora todos vamos a ser de izquierda. No, hay sus matices, lo cual es sano precisamente en las democracias, que haya, digamos, estos matices, pero también hay que tener también los pies en la tierra para ver qué se puede lograr. Lo que a mí me preocupa en llegado momento es que al haber tanta esperanza y tanta exigencia de cambio y de ver, digamos, en determinado momento, pues que se materialicen todas esas esperanzas, pues que muchas veces muchos de estos gobiernos no lo logren y venga al revés, estas famosas resacas políticas, pues que vuelvan a fortalecer a liderazgos de derecha y ultraderecha. Esto está viviendo justamente Europa. Europa ya vivió precisamente esta transición en donde llegó un momento que se pintó, digamos, ciertos países con liderazgos de izquierda, y ahorita están viviendo pues un revés fuertísimo de liderazgos de derecha e inclusive de ultraderecha. Doctora Leti, ¿tú qué nos dices? Pues mira, Reino Unido no está como para, digamos, sacándolo de Europa, pero no está como para dar ejemplos, ¿eh? Y sí creo ahí que, digamos, más allá de las regiones, es un respiro de tranquilidad el hecho de que haya otra opción en Brasil. Bolsonaro, desde mi punto de vista, es un personaje impresentable. Es obvio que tiene un liderazgo en su país, es obvio que tiene el apoyo de millones de personas, pero realmente cristaliza una serie de valores que creo que aquí está la clave. Cuando hablamos de izquierda, ¿de qué estamos hablando? Además, las diferencias entre los liderazgos de cada uno de los que han ganado en elecciones, algunas muy apretadas, como estamos viendo con Brasil, otras holgadas, como es el caso de México, que creo que es el caso más contundente en términos de la legitimidad que tiene por el proceso electoral mismo. Entonces, aquí la diferencia de matices creo que está puesto en un punto que es la justicia social. Es decir, todos estos candidatos y después presidentes, y también en el caso de Honduras,
han llegado bajo la bandera de hacer justicia social, minar, digamos, lo que ha sido la devastación a partir de justamente fuerzas económicas que han avasallado cada uno de estos países. Entonces, frente a ese discurso, claro, hay matices en el sentido de cómo enfrentas, se habla de aumentarle el impuesto a los más ricos. Bueno, como se dice en México, si ni siquiera pagaban los más ricos, ¿a qué horas le cobras? Primero cóbrales, ¿no? Y cada uno de estos países que, por cierto, hay mejores tasas de recaudación en países como Brasil, bastante, infinitamente más exitosa que México. Entonces, ahí son donde se ubican las diferencias de lo que se puede construir como un discurso, y me parece que ese sería el hilo conductor, sin perder de la vista un punto importante, y es que América del Sur ya vivió una experiencia de integración muy potente algunos años. Realmente tuvieron incluso un detalle que no es menor, no tener visa entre ellos, no tener visa entre esos países, cuando ahora lo que estamos viendo es un recrudecimiento del visado. México le puso visa el último año a Colombia, a Brasil y al que se le parara enfrente. Entonces, creo yo que un mensaje de amabilidad diplomática de nuestro país, abrazando este nuevo encuentro latinoamericano, sería de entrada quitar ese adefesio que es la visa entre hermanos, ¿no? Entonces, sí me parece que estamos en como momentos en los cuales los gobiernos sí se pueden encontrar, sí puede haber una coincidencia hacia dónde mover cosas. Miren, elementos tan simples, y con esto ya le acabo porque sé que el tiempo nos come, y es el tema de la pandemia. Si hubiéramos enfrentado esta pandemia con mucho más interrelación, mucho menos cerrarnos como naciones, que creo que México es el que menos lo hizo, pero que hubiera tenido un impacto mucho más, como, no sé si menos doloroso, porque frente a eso es imposible decir algo, pero sí no estarle atinando y cada quien buscando sus propias vacunas, por ejemplo, ¿no? Que ya es algo que se mencionó, ¿no? Con los encuentros que hubo hace 2 años a propósito de esto, pero creo que por ahí puede haber una apuesta importante de los gobiernos y celebrar muchísimo este cambio, a pesar de que, insisto, hay que ser muy prudentes. Pues justo nos queda un minutito, como bien adelantabas, doctora. Entonces déjenme cerrar con algunos de los memes y tweets más virales, porque creo que vale la pena mencionarlos. La cuenta de Pablo MM, por ejemplo, dice: Neymar, tendrás que declarar. Cantan en las calles de Brasil tras la victoria de Lula. Neymar apoyó públicamente al fascista Bolsonaro porque frenó una investigación de la hacienda brasileña que le reclamaba 13 millones de euros. Los memes de Neymar, bueno, qué cosa, toda la noche. Y este de Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en Star Wars, que justo dice: felicitaciones al nuevo presidente electo de Brasil, Lula da Silva, hashtag bye bye Bolsonaro. Y bueno, le pone obviamente a Lula el sable de los Jedi buenos en este meme, que también se hizo sumamente viral. Muchísimas gracias, Luis Ángel Hurtado. Muchísimas gracias, doctora Leticia Calderón Chelius y Claudia Martínez, por su participación en esta polémica en redes. Antes de irnos, le comparto a nuestra audiencia los resultados de nuestra encuesta en las diferentes redes sociales. ¿Cómo pinta el futuro de Brasil luego del triunfo de Lula da Silva? Optimista, el 83% de los votos fueron para esta opción. Pesimista, 10%, no lo sé, 7%, y ahora sí, nadie votó por otra opción. Igual se queda abierta la conversación en @canal14mx. Muchísimas gracias a la producción y por supuesto a usted que nos acompañó. Hasta la próxima. A continuación, Cinema 14. Somos lo que hay.